Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de la sabiduría encontramos una especie de letanía a la sabiduría. Hay 21 elementos en esa letanía y evidentemente que el 21 no es un número casual, 7 por 3, 21. El 7 es el número de la perfección. Se está haciendo una alabanza, podríamos decir, lo más perfecta posible de esa sabiduría de Dios. Algunos comentaristas dicen que el autor del libro de la sabiduría está enamorado de la sabiduría de Dios. En realidad, posiblemente el autor está también familiarizado, como decíamos la primera vez que nos encontramos en esta semana con el libro, con el lenguaje heleno. Tiene muchos elementos el lenguaje del pensamiento griego, porque está destinado el libro precisamente también a sostener espiritualmente a aquellos judíos que están en la diáspora. Pero recordemos rapidísimamente la gracia de la inspiración de Dios, ¿no? Es una gracia cuando Dios se revela. Esa gracia de la revelación tiene como dos partes. Del lado de nosotros, que ahora leemos esta escritura como dicha para nosotros, el ámbito correcto de lectura y de interpretación es la Iglesia, por antonomasia la celebración eucarística, y por supuesto también siempre que uno la lee en la Iglesia, cuando la lee en familia, cuando la lee personalmente. Ese es el ámbito correcto de lectura y de interpretación de la Sagrada Escritura, a la luz también de la analogía de la fe. Pero la materialidad de la Escritura, desde el punto de vista de Dios que se comunica, la gracia propia del que escribe ese libro sagrado, aunque nosotros no conozcamos el nombre, se llama inspiración. Y nosotros que leemos esos libros inspirados, esa misma gracia para nosotros es la gracia de la revelación. Por supuesto que la gracia de la inspiración no suprime las características del que escribe, por eso también tenemos evangelios muy simples, por ejemplo como el de Marcos, que le llaman el evangelio del Kai, porque pone oraciones justapuestas, Kai, y Jesús fue, y bajó, y subió. Y tenemos un texto muy bien hecho como el de Lucas, o un texto muy bien hecho también como el evangelio según San Juan. No anula las capacidades, pero ciertamente que Dios pedagógicamente nos quiere revelar algo. Y cuando, por ejemplo, una de las letanías de la sabiduría dice que la sabiduría es como un espejo de Dios, no podemos no pensar en el Verbo encarnado. Se está preparando también la revelación de la Trinidad. Pedagógicamente Dios va revelando la Trinidad, su ser íntimo, su vida divina. Y por eso estos textos de la sabiduría muchas veces los encontramos en la liturgia, en las celebraciones cristológicas. Insistamos una vez más en lo mismo. Recordar que la sabiduría de Dios es el ver el mundo sobre Dios. ¿Cuántos años tenemos de iglesia, de bautizados? ¿Cuántos años tenemos de práctica cristiana? ¿Cuántos años tenemos de profesión religiosa, de ordenación sacerdotal? ¿Vamos cada vez viendo más el mundo según Dios? No digo que seamos espiritualistas o que vivamos pajaritos y florcitas, ¿no? Pero ¿tenemos una visión sobrenatural de las cosas o queremos algo inmediato? Como dicen los ingleses, show me, muéstrame. Queremos un show. Show es mostrar. Y esto es un poco la tentación de los contemporáneos de Jesús. ¿Dónde está el reino? Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo llegará el reino? Y Jesús les dice que el reino de Dios no viene ostensiblemente. Literalmente, el reino de Dios no es un show. Y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. En tos gimás, intra vos, entre o dentro de ustedes o en el medio de ustedes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios comienza cuando nosotros empezamos a tener una relación nueva con Dios. Es el ya, pero todavía no, precisamente de la Eucaristía. Sobre todo en la Eucaristía nosotros encontramos el reino de Dios, porque el reino de Dios en definitiva es Jesús. Y por eso después en privado a los discípulos les explica que no tengan impaciencia, que no sigan cualquier, digamos así, profecía o extraordinaria o llamativa. Está allí, está aquí, no vayan corriendo, dice Jesús, porque va a faltar tiempo hasta que el Hijo del Hombre llegue en su día.
pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación, etcétera, ¿no? Eso que le pasa a Jesús históricamente también es proyectado en la comunidad de los fieles a lo largo de las generaciones. Antes de que venga la parucía, también la Iglesia, como pueblo de Dios, tiene que sufrir mucho, tiene que padecer hasta que se realice plenamente lo que está en germen. Es que, vuelvo a insistir, lo tenemos en la Eucaristía. Volver a la Eucaristía, agradecer el don de la presencia de Dios en la Eucaristía y resaltar más ese carácter escatológico, pignum futurae gloriae, anticipo de la gloria futura, porque el reino de Dios precisamente es Cristo, y al comulgar bien nosotros tenemos que ir como esa levadura, como esa masa que tiene que ser leudada por nuestras buenas obras y por nuestra fe en Cristo Jesús. Esa sabiduría que también tenemos que ejercer en nuestra vida cotidiana. Nos encomendamos especialmente al cuidado de la Virgen y le pedimos al Señor en este jueves por las vocaciones religiosas, pidiendo al Señor que suscite, seguramente que el Señor llama, ¿no? Pero también, por un lado, necesitamos pedir la fuerza para que en un mundo donde cuesta tanto el compromiso, donde cuenta tanto el esfuerzo, podríamos decir la renuncia, no digo la renuncia heroica, pero a veces una renuncia mínima a los propios pareceres, a los caprichos, es duro para las vocaciones, ¿no? Cuando falta este tipo de renuncia. Y también algo que no podemos mirar para otro lado: para que haya vocaciones en la Iglesia, nosotros tenemos que preguntarnos seriamente por nuestro testimonio. Yo a veces me pregunto si algún joven ve cómo yo vivo, ¿le daría ganas de hacer lo que yo hago o más bien le daría susto? Entonces es importante también que a la vez que pedimos por las vocaciones, que a la vez que pedimos también para que tenga esas vocaciones que Dios seguramente sigue llamando el valor de aceptar, también que nosotros tengamos el valor y la convicción de que tenemos que dar testimonio. Rezamos también por aquellas intenciones que guardamos en nuestro corazón y por todas las cosas que nos preocupan. Que así sea.